Bien, entonces, ese es el primer, vamos a decir, el primer conversatorio que tenemos del 2023, y quisimos hacer un análisis de la que nosotros entendemos que serán las tendencias que estaremos viendo en este año en el ecosistema Java. O sea, yo hago un recuento de todas estas informaciones basándome en artículos, videos, publicaciones de empresas. No quiere decir que, o sea, que yo tenga una varita mágica y de que eso se va a cumplir, porque yo me baso en temas de que la industria provee. Bien, pero antes de continuar, quiero decirle que aquí tenemos los enlaces de Java Dominicano, de la comunidad Java Dominicano. Este enlace, o sea, usted sabe que en Linktree tú puedes agrupar varios enlaces, entonces ahí cuando ustedes entren a ese enlace van a tener acceso a lo que son a diferentes enlaces, al grupo, a la cuenta de Twitter, Instagram y todo eso. Entonces, los invito a que en algún momento le den un vistazo, y también el de la conferencia, como le comentaba, tenemos una conferencia que se llama JConf Dominicana. Esperamos que se mantengan que nos den seguimiento a lo que tenemos en la comunidad para nosotros, para que estén atentos cuando publiquemos la fecha de lanzamiento del evento y de cualquier otra actividad. Vi una persona que tenía la mano levantada, Rafael, no, Alex. ¿Fue por casualidad o...? Sí, perdón, se me fue el clic ahí. Ah, ok, está bien. Bien, pues le comentaba, denle a seguir a alguna de las redes si quieren unirse al grupo de Telegram que tenemos. También ahí en el Linktree de Java Dominicano lo van a encontrar. Entonces, siguiendo con anuncios, hay un evento que nosotros que hemos ido ya en 2 veces presencial y en uno participamos virtual, que es el DevNexus, una conferencia en Atlanta, que los invito, si tienen la oportunidad de ir. Es una conferencia la más grande actualmente en Estados Unidos. Nosotros nos han invitado a un evento que se llama el Youth Leader Summit, o sea, una cumbre de grupo de usuarios Java, y nosotros, Carlos Camacho y yo, hemos representado a la comunidad. Este año estamos invitados también, posiblemente estaremos para allá. Entonces, es muy buena la experiencia y de cierto punto de vista no es tan caro como, por ejemplo, una conferencia que tú tengas que ir a California, porque Atlanta está próximo, o sea, no está tan lejos como, por ejemplo, el estado de California. Y entiendo que si tiene visa, es una oportunidad y quiere ir a algún evento, aunque no sea este año, ponerlo en agenda, porque el Nexus siempre se hace entre febrero y abril. Los 2 últimos años han sido en abril, pero anteriormente se hacía en febrero. Bien, entonces, vamos a, si alguno de ustedes, todo el que ha estado viendo lo que ha pasado, o sea, que le ha dado seguimiento a las noticias que van pasando en el ecosistema Java, tiene que, es probable que se haya enterado, por ejemplo, que la última versión de Java fue Java 19, JDK 19, que salió en septiembre del 22. Así como también en ese mismo mes de septiembre salió Jakarta E. Ya luego en noviembre hubo el release de Wildfly 27 y el Spring Framework 6 y Spring Boot 3.0.
¿Por qué hago referencia o voy a hacer referencia a esto? Porque yo entiendo que esos acontecimientos que sucedieron en el último trimestre del 22 van a marcar parte de lo que veremos en el ecosistema Java en el 2023. Vamos a hacer un poquito de un repaso sobre cada uno de los aspectos más relevantes que sucedieron en cada uno de esos acontecimientos. Bien, en JDK 19, o sea, en marzo salió JDK 18, que no es una versión LTS. Recordemos que la última versión LTS es JDK 17. Entonces, en marzo salió JDK 18 y en septiembre sale JDK 19. Estas versiones que no son LTS, básicamente tienen un ciclo de vida un ciclo de vida corto, prácticamente de 6 meses, hasta que llegue la próxima. O sea, cada vez que, por ejemplo, JDK 18, mata JDK 19, mata la 18, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, aquí, estos son features nuevos, o sea, nuevas funcionalidades. No quiere decir que fue lo único que salió. ¿Qué hubo en el 19? Por ejemplo, a nivel de lenguaje, se agregó lo que son los patterns que tú puedes hacerle a los records. O sea, tú puedes componer record tipo pattern matching. Entonces, eso en esa versión JDK 19 viene como un preview. O sea, si le han dado seguimiento, creo que ese feature se agregó a partir de JDK 10 o 11, no preciso bien en cuál versión. Pero eso cuando viene en preview, están habilitados en el JDK. Son funcionalidades que están totalmente funcionales. No es algo que está en development, pero todavía no se ha completado el ciclo completo. Entonces, habilitando un flag en el JDK, tú puedes tener acceso a esas funcionalidades que vienen como preview. Asimismo, vino pattern matching para el tema del switch. Y un API bien interesante que va a ser el reemplazo de lo que se conoció como JNI. No sé si todos recuerdan lo que era JNI. JNI es Java Native Interface. Era un API para tú poder hacer llamada nativa. O sea, tú poder ejecutar desde Java, tú podías ejecutar funcionalidades del sistema operativo o llamar funcionalidades de otro, tú desarrollar en otro lenguaje. Por ejemplo, tú hacías una función en C y tú podías llamarla desde un programa Java utilizando JNI. Esa librería dio mucho problema y por eso ahora se está haciendo un nuevo API que vamos a suponer que va a corregir todos esos problemas que los programadores reportaban, y que por eso tampoco o sea, yo tengo años que no escucho a alguien que me hace una pregunta sobre JNI. La llegué a utilizar pocas veces, pero siempre es bueno tener este soporte, y más para, qué sé yo, la persona que están trabajando con herramientas alrededor de JDK, que hacen funcionalidades a nivel de servidores y todas esas cosas, o a bajo nivel. Siempre es bueno tener esa funcionalidad. Es como tú dices, Eury, eso es más para todo el que trabajó en algún momento con equipo electrónico, integraciones, que hay una librería en C y tú tienes que integrarla a un programa en Java. Entonces JNI te permitía eso. Pero como tú dices, eso como que ha bajado mucho, como que tú no lo escuchas mucho. Claro, al menos que tú no estés muy en esa área, pero Sí. ha bajado mucho. Sí, así es. Otro que probablemente ustedes hayan escuchado es el proyecto Loom. El proyecto Loom lo que busca es traer lo que son los threads virtuales o los hilos virtuales, los virtual threads. Entonces,
en JDK 19 sale el primer preview de ese proyecto como tal. Hay mucho contenido sobre lo que son los Virtual Tracks. Si no lo han escuchado antes, les recomiendo que le den un vistazo y así ustedes se ponen al día sobre esas funcionalidades. Igual, o sea, muchas personas creen que se va a eliminar los tres virtual, los tres tradicionalmente, los hilos como lo manejamos tradicionalmente. No, esto, la parte de los tres virtuales vienen, no es un reemplazo a lo anterior. Entonces, viendo el recuento del último trimestre, llegamos a Jakarta E10. Jakarta E10, básicamente, cuando aquí en esta versión se actualizan más de 20 especificaciones. En este grafiquito que estoy mostrando, lo que está en azul quiere decir que sufrió actualizaciones, lo que está en gris no sufrió actualizaciones y lo que está como en naranja es lo nuevo. Pueden ver que se agregó un perfil o un profile nuevo, que es el Core Profile, que es una funcionalidad, vamos a decir, es un profile pequeño para tú crear microservicios. Básicamente ellos lo que dicen, bueno, vamos a empaquetar. Anteriormente Jakarta E y Java E tenía dos profiles, que era el Web Profile, que ustedes lo están viendo aquí arriba, el Web Profile, y había uno que era el Full Profile, que tenía todo. En el Web Profile tú solamente tenías lo que era todo lo que tenía que ver con desarrollo, o sea, con todo lo que tenía que ver el web. La parte Enterprise no estaba ahí. Si tú querías habilitar una funcionalidad como por ejemplo JMS o ahora como se llama Jakarta Messaging, tú tenías que utilizar entonces el Full Profile en lugar de Web Profile. Con el tema de los microservicios, entonces se agrega otro profile que reúne todos los API que por lo regular nosotros utilizamos para hacer microservicios. JSON, JAS-RS, que es lo de REST Web Service, inyección de dependencia, y hay un CDI más ligero que ellos le llaman el Lite. Y entonces eso es lo que esta posibilidad de tener ya eso de nativo, vamos a decir, en Jakarta E, o sea, nos da la oportunidad de nosotros crear microservicios, básicamente sin tener que estar, vamos a decir, amarrado a un vendor o a una empresa, como a un proveedor como tal. Si le han dado seguimiento a este tema de Jakarta, luego que cuando Java E pasa a Eclipse Foundation, en una donación de Oracle, entonces se le cambia el nombre. Aparte de eso, Oracle dice, yo no quiero que nada se llame, que tenga Java. O sea, el namespace no puede, por ejemplo, hay que cambiar los namespace de los paquetes que empezaban con Java. Por eso, en Java E9, en Jakarta E9, se le cambia el namespace de Javax o Java X por Jakarta. Entonces, básicamente, o sea, tuvimos Java E8, Jakarta E8 y Java E9. Hasta ahí, lo que se estaban haciendo pequeños cambios. No hubo cambios significativos en lo que es Jakarta E como tal. Ahora, a partir de Jakarta 10, es que vamos a ver que ya Jakarta va a empezar a agregar nuevas funcionalidades, que es lo que ellos esperaban. Uno de la meta que tienen tanto Eclipse Foundation como todo el comité que está detrás de Jakarta es que Jakarta sea
vendor neutral. ¿Qué quiere decir eso? Que no que la implementación, que Jakarta E como tal no dependa de ningún proveedor de contenedores Java E. Por ejemplo, ustedes podrán haber visto en alguno de sus proyectos Java que muchas veces yo estoy trabajando estaba haciendo algo con Java E y cuando viene a ver yo tenía que importar una librería que decía Glassfish o una librería que decía otro servidor de aplicaciones. Entonces tú dices, vea que yo no estoy utilizando Glassfish, ¿por qué yo tengo que importar esto? O sea, porque la implementación por defecto que traía Java E estaba amarrada a Glassfish. Entonces ellos ahora lo que se busca es que sea vendor neutral, o sea, que no esté amarrado a ningún proveedor. Esto va a hacer esto será una gran ventaja porque tú no tienes que estar esa parte de que tú te amarrado al final, si tú, o sea, un proyecto Jakarta que tú lo puedas mover en diferentes proveedores, o sea, esa es la idea. Y ellos están muy enfocados en esa parte. Además de eso, esta versión soporta Java 11 que fue y Java 17, vamos a decir los dos últimos LTS. Y algo que ellos hicieron y que también el equipo está enfocado es que sacaron ventaja de lo que fue el sistema de módulo de JDK9. Recuérdense la parte de GISO, toda esa parte de modularización está incluida en Jakarta E, lo que esto va a permitir tú poder hacer aplicaciones, vamos a decir, más pequeñas, que tú la puedas modularizar y mejor integración entre los componentes, entre los APIs de los componentes. Bien, en cualquier momento, si tienen una pregunta o quieren participar, lo pueden hacer. Siguiendo, ahí tenemos también Wildfly 27, que esta es la versión, vamos a decir, la versión community o la versión gratuita de JBoss App, que, o sea, entonces, esta versión soporta Java 11 y Java 17 y ya viene con Jakarta E10 y MicroProfile 5.0. MicroProfile, para los que no lo sabían, fue una iniciativa que surgió de un grupo, vamos a decir, independiente en su momento, que decían, ok, pero mira, si queremos hacer microservicios, todavía hay un micrófono abierto. A ver, ok. Lo que le decía que, por ejemplo, la parte microprofile o microprofile, o sea, fue un grupo vamos a decir, un grupo de compañía y de desarrolladores independientes que dijeron, ven acá, si queremos hacer microservicios en Java, tenemos que tener algo más pequeño. Porque, por ejemplo, Jakarta, en ese momento Java E era muy, vamos a decir, era muy grande para para las funciones que se querían hacer. Entonces se crearon un sinnúmero de especificaciones, por ejemplo, la de configuración, muy parecido a las configuraciones como tú la haces en Spring, siguiendo el patrón ese de los 12 factores, de aplicaciones 12 factores. Entonces, con esa parte de MicroProfile, lo que se buscaba era tener aplicaciones ready para la nube. Más adelante le voy a mostrar, le voy a dar un briefing de toda esa parte de MicroProfile. Bien, entonces, también vino la versión 6.1 de Hybrid InfiniSpan 14, que es una base de datos ahí, vamos a decir, tipo llave valor, que es de la gente de Red Hat, y Red Easy, que es la implementación de JAS-RS, que es también de Red Hat. Entonces, si seguimos, vamos a llegar vamos a decir, uno de los cambios más importantes que sucedieron en
en el año completo, no solamente en el último trimestre, sino en el año completo. Y fue el lanzamiento de Spring Framework 6.0. Spring hasta este momento se daba el lujo de decir que ellos eran el único framework o proyecto open source grande que no había tenido que romper compatibilidad hacia atrás. Ellos decían que un proyecto en Java 1 o Java 2, tú lo podías correr en Java 11, Java 12 y así por el estilo. Con este tema de tener que incluir Jakarta E9 y utilizar y el cambio que hubo en el namespace, o sea, en el paquete Java X por Jakarta, entonces ahí hubo que romper compatibilidad hacia atrás. Bien, entonces, esta es una versión mayor, o sea, la 6.0 es una versión, vamos a decir, grande porque rompe compatibilidad hacia atrás. En las versiones que son menores, por lo regular no hay rompimiento de compatibilidad. Pero esto hace que Spring se ponga al día con todas las funcionalidades más recientes de JDK, porque por defecto el requerimiento mínimo es Java 17 y también aprovecha Jakarta E9. Pero el foco de ello es que en poco tiempo ellos pueden llegar hasta lo que es Jakarta E10, Jakarta E10, Servlet 6.0 y JPA 3.1. Así como también utilizar Tonka 10.1, que es uno de el último release de Tonka, y utilizar el ORM 6.1 de Hibernate. Entonces, con esto, con el lanzamiento de Spring 6.0 también viene otro lanzamiento bien importante que fue Spring Boot 3.0 y eso sucedió el 24 de noviembre. Aparte de lo que ya dijimos que tiene el framework, Spring Boot también tiene como requerimiento mínimo Java 17. Te permite generar imágenes nativas utilizando GraalVM y tiene como base Jakarta E9, pero también en poco tiempo van a soportar Jakarta E10. Entonces, con esta combinación, vamos a decir que Spring tuvo que romper compatibilidad, pero se pone al día con todo lo que está, con todos los nuevos desarrollos, nuevas funcionalidades que han sucedido tanto en el ecosistema, en el JDK como en la parte Enterprise. Bien, entonces, vamos a hacer un pequeño recuento de las cosas más relevantes que pasaron en enero. En enero salió MicroProfile 6.0. Este MicroProfile ya tiene de por sí, tiene soporte Jakarta E10 y ahí están utilizando el Core Profile. Kotlin 1.8 en realidad no uso Kotlin, no sé qué tanta diferencia hay entre esta versión y las versiones anteriores. Sí, por ejemplo, Gradle, en este caso Gradle 8.0, trae ya soporte para Kotlin 1.8 y la versión de Maven 3.9. Entonces, eso fue, a pesar de que ya, por ejemplo, de Spring 6, Spring Framework 6 ya está por el 6.05, creo que lo vi en esta semana. O sea, después de la versión 6 han tenido que hacer algunos patches para corregir algunos asuntos de seguridad, pero no lo quise mencionar porque fueron modificaciones pequeñas, o sea, son release pequeños realmente. También en el caso de Quarkus, tuvieron algunos release, pero también son cosas pequeñas. Y por ahí vi que Helidon, Micronaut, todos han lanzado release, pero son release pequeños todavía. Entonces,
Por eso solamente mostré lo que son lo más relevante. Lo que le decía de MicroProfile, en este caso, la versión 6.0 ya trae de por sí esto que dice lo que están como en naranja o amarillo, no sé, fueron lo que fueron actualizados. Lo que están en azul no hubo ningún cambio entre la versión 5 y esa. Y el que está en blanco quiere decir que es que una vez que fue que se agregó nuevo. Entonces, si usted, por ejemplo, está trabajando aplicaciones, lo que son Java E, Jakarta E, usted le puede sacar mucho provecho a esta parte de lo que es MicroProfile. Igual, si va a utilizar framework como por ejemplo Quarkus, aunque no lo vea de forma así, o sea, aunque tú no lo estés de forma ya implícita, ya lo tiene, tanto lo que es Config como el Open API, esta parte de JWT. Entonces, todas esas cosas, todas esas especificaciones pertenecen a MicroProfile 3.0. ¿Alguno de ustedes conocía ya conocía esta funcionalidad? O sea, conocía MicroProfile 3.0. O sea, conocía el proyecto MicroProfile, mejor dicho. Me pueden escribir por el chat. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta. Ok. Tan tímido los muchachos. Ah, ok, Camacho dice que sí, o dice solamente lo había escuchado. Bueno, miren, por ejemplo, en esta página, si entramos aquí, MicroProfile, podemos ver MicroProfile es una versión para esta parte, tiene que ver con lo que son los microservicios, ¿cierto? Entonces, él tiene también lo que es un starter, o sea, una página donde podemos hacer la configuración. Aquí nosotros especificamos cuál versión vamos a poner. En este caso, la última que él muestra es la 5.0. Aquí decimos cuál es el runtime que vamos a utilizar. En este caso, de lo que ellos tienen, que soportan 5.0, solamente está Open Liberty. Pero si vamos a la 4, podemos ver que también está Wi-Fi. Aquí está la versión de Java 11. Déjame ver en la... También este soporta Java 11. Todavía no han actualizado esta parte. Fíjense que hago algunas especificaciones como config, JWT, está OpenTracing. OpenTracing fue OpenTracing y Metrics, creo que fueron fusionadas y se creó una especificación nueva que es Telemetry. O sea, porque ya se estaban... O sea, esta parte de lo que es la parte de observabilidad está dominada por algunos actores. Entonces, ellos al final decidieron alinearse con uno de esos actores que son los más populares y matar las otras implementaciones. Bien, entonces, bueno, tomen por ahí, anoten en la nota, por si después quieren el enlace, por si después quieren darle un vistazo. Bien, entonces vamos a continuar. Bien, pues entonces ya le dimos un vistazo
ya le dimos un vistazo a lo que fue lo que había en el último trimestre y en el mes de febrero. Ahora vamos a dar un vistazo. Bueno, por ejemplo, allá aquí empezaremos con lo que uno entiende, con lo que yo entiendo que va a ser o sea, cuáles son las tendencias que vamos a ver en el 2023. Bueno, empezando, yo entiendo que la mayoría de aplicaciones van a migrar a Java 17. ¿Por qué digo eso? Por ejemplo, el próximo LTS es Java 21 y sale este año. Además de eso, hay una fuerte presión de que quienes están utilizando Spring Framework en versiones inferiores a la 3, que tenga que migrar hacia allá. Entonces, la idea es que mientras todas estas personas que utilizan Spring van a estar migrando, tanto Spring Framework como Spring Boot, van a estar migrando a Java 17, porque ese es el requerimiento mínimo para la versión 3.0. Hay un artículo que yo escribí hace un tiempo para, básicamente le hice un resumen a una charla que dio un compañero de aquí, que se llama Eugenio, que se llama El alto costo de no actualizar Java en tu empresa. Lo voy a dejar en el chat para que le den un vistazo. Eso fue, la conferencia donde, o sea, eso fue una conferencia, un tema de la conferencia JCon Dominicana 2022. Yo igual hice un resumen de todos los temas más importantes, pero ahí también le dejo, ahí también está el video, por si ustedes quieren darle un vistazo. Entonces, entendemos que, o sea, si en su empresa todavía están utilizando versiones inferiores, lo más recomendable es que este año vayan migrando a Java 17 o que lo tengan en su plan de migrar a Java 17. Algo interesante, le voy a compartir unos enlaces de cómo, por ejemplo, es importante ver cuál es independientemente de la versión que usted tenga, por ejemplo, ese es el roadmap para lo que utilizan Oracle. Ustedes saben que ya Oracle o sea, tiene una suscripción de pago, o sea, y después que se termina el tiempo de la versión LTS, o sea, el tiempo de vida, el ciclo de vida de esa versión, si usted quiere tener soporte extendido, tiene que pagar. Entonces, fíjense aquí, se supone Java 19, no LTS, salió en el 22 y o sea, si tú quieres seguir en esa versión, entonces ellos tienen el soporte, bueno, hasta el 23, marzo del 23. No hay soporte extendido para eso. Por eso le decía que estas versiones que no son LTS duran por lo regular 6 meses. Miren aquí, 20 que sale en marzo de ahora el 23, va a durar hasta septiembre del 23. Sin embargo, por ejemplo, miren Java 17, que es LTS, salió en septiembre del 21 y tendrá soporte hasta 26. Si quieren soporte extendido, sería hasta el 29. Eso es para los que están bajo la línea de Oracle, utilizar el Oracle JDK. Pero también hay otro JDK, por ejemplo, está la persona que están por la línea de OpenJDK y todas sus versiones. Ahora, por ejemplo, el tema de Temurin, que es así que se llama la versión, el OpenJDK, o sea, la versión de JDK que están, todas esas versiones, la mayoría correcto, que son, o sea, están basadas en OpenJDK. Entonces, tienen su ciclo de vida diferente como la empresa lo está manejando, dependiendo de la empresa que esté detrás de ellos. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, el JDK 17, el release fue en septiembre de el 21, pero dice que puede durar hasta el 27. O
sea, un poquito más que creo que un año más que la de Oracle, sin el soporte extendido. Igual, por ejemplo, hay personas que utilizan Azure System y su plataforma Azure y todo ese asunto. Azure, como ellos tienen un soporte extendido incluso hasta para Java 6, pero son de pago. O sea, esto es para clientes que tienen o sea, que pagan por el soporte. Bien, mira, por ejemplo, Java 17 dice que va a durar hasta el 29. Entonces, o sea, así por el estilo, tengan en cuenta, les recomiendo que tengan en cuenta esto, el soporte extendido para sus aplicaciones y dependiendo la versión que ustedes estén, empiecen ya a ir migrando. Este enlace también, esta página se llama End of Life. Tiene soporte. O sea, aquí te dice, es bien chévere, a mí me gusta mucho porque te va no solamente de Java, yo cualquier proyecto open source, yo puedo ver cuándo tiene soporte, cuándo se finaliza su soporte. Entonces, son herramientas que uno puede tener, puede irla manejando para tener en cuenta cuando se termine el soporte de la versión de Java que yo estoy utilizando. Bien, entonces, luego de eso, viene ya como tal que muchas personas, o sea, la otra parte de la tendencia es que todo el mundo va a estar, o sea, la mayoría de gente van a estar migrando a Spring Boot 3.0. Como le comentaba, al ser una versión mayor, rompió compatibilidad hacia atrás por el tema que ya sabemos de renombrar el namespace Java X por Jakarta. Entonces, algunas recomendaciones es que dicen que no trate lo primero que ellos recomiendan, esto lo leí en la página de Spring y también algunos compañeros que trabajan para la empresa me han comentado, de que antes de empezar a migrar a la aplicación Spring Boot 3.0, que intenten que su código corra y compila en Java 17. O sea, que pueda correr y pueda ser desplegado en entornos basados en Java 17. Luego de eso, la otra recomendación que hacen es hacer una migración de versiones paso a paso. Es decir, si está en la 2.4, no vaya directamente a la 3.0, sino ve a la 2.7, que es la anterior, o sea, la antepenúltima a la 3.0. Bien, déjame ver. Spring. Estoy buscando un enlace aquí para mostrarle algo de Spring sobre las migraciones. Ok. No sé, si alguien tiene una pregunta la puede hacer, no hay problema. Ok, como le estaba comentando ahorita sobre las versiones de Java, también es importante ver el soporte de Spring, en este caso Spring Boot. Fíjense que ya las versiones posteriores a la 2.7 ya todas han finalizado su ciclo de soporte. Spring mantiene dos líneas, la parte comercial, que es la amarilla, y la parte verde, que es la parte que no es de pago. Entonces, fíjense que la 2.6 se mantiene
con soporte comercial hasta el 24. La 2.5, bueno, hasta febrero del 24. La 2.5 hasta agosto del 24. Del 23. Sin embargo, por ejemplo, la 2.7, que no es de pago, finaliza este año. El soporte finaliza este año, en noviembre del 23. Y el soporte extendido hasta el 25, hasta febrero del 25. Lo que recomiendan es que si usted está en una versión anterior a la 2.7, que vaya por lo menos a la 2.7. Pero eso te dará unos meses, porque el tiempo se va volando y en pocos meses fácilmente ya estamos en noviembre. O sea, en noviembre llega de una vez. Entonces, sería interesante de que si nos vamos a la 2.7, que sea una especie bueno, migrar a la 2.7, pero yo quiero seguir hasta la 3.0. Entonces, fíjense, ese grafiquito me gustó mucho de cómo ellos lo hacen. Hay que tener en cuenta esa parte para nosotros mantenernos al día con cómo vamos a migrar nuestras aplicaciones. Otra cosa que ellos dicen, y una recomendación, es que trate de resolver las advertencias de código marcado como deprecated. Si lo deja, tendrá que resolverlo todo cuando llegue a la versión 3.0. Y que también existe una aplicación que está en fase experimental, pero lo que yo te recomiendo es que si la va a utilizar, la utilice como para fines de informativo, o sea, o recomendaciones. Analiza tu código utilizando la herramienta, ella te va a decir cuáles puntos tú tienes que cambiar, pero no dejes que la herramienta haga el cambio, sino que trate de hacerlo tú mismo. Bueno, aparte de esas son recomendaciones que ellos te hacen para migrar 3.0, pero hay otro tipo de recomendaciones que deberíamos también tenerla en cuenta. Hay que tener un código respaldado por prueba, porque es mucho más fácil de testear cuando hacemos estos cambios de versiones y podemos identificar fácilmente cuáles cosas estamos rompiendo. Otro asunto que fue una de las novedades que trajo Spring Boot 3.0 y es que las aplicaciones, que podemos crear aplicaciones nativas para el cloud fácilmente utilizando Spring Boot 3.0. Básicamente es una configuración que tú tienes que hacer y ya de por sí ya estamos haciendo aplicaciones nativas. Anteriormente había un proyecto que se llamaba Spring Native con la finalidad de crear imágenes nativas. Sin embargo, ellos se dieron cuenta, ese proyecto estaba en fase experimental y ellos se dieron cuenta de que el camino era irse por GraalVM y unieron esfuerzos ahí tanto con el equipo de Oracle como con el equipo de Red Hat para tener mejor soporte ya incluido en el framework. Entonces, o sea, lo que ellos dicen que para tú hacer aplicaciones nativas, tú no vas a tener que, o sea, por defecto ya la configuración está ahí y a menos, siempre que tú te mantengas dentro del ecosistema Spring, tú no vas a necesitar hacer ninguna configuración adicional. Ahora, si tú agregaste una librería por ahí in-house o una librería que no es que esté fuera del ecosistema Spring, probablemente tenga que hacer alguna configuración si tú quieres hacer una imagen nativa. Entonces, ya con esto, siempre yo había escuchado decir que, por ejemplo, el tema de la parte de aplicaciones nativas para el cloud era un tema que todavía Java estaba pendiente de dominar. Ya con esto, se espera de que finalmente
haya una gran cantidad de aplicaciones desarrolladas de forma nativa para el cloud y que Java también entre a competir en ese ambiente, en ese entorno. Bien, cualquier pregunta la pueden hacer en cualquier momento. O sea, es un conversatorio, aunque yo voy dirigiendo la presentación, ¿verdad? El otro tema que yo entiendo que va a ser que va a ser una tendencia que vamos a ver en el 23 es que la mayoría de plataformas van a soportar lo que es Jakarta E10. Ya para este año, creo que para el final de año se está anunciando el release de Jakarta E11. Entonces, básicamente, ellos ahora se han puesto la pila, hay más personas colaborando. Fíjense, siempre había una discusión de que si Spring, si Jakarta. Al final, todos esos frameworks, toda esa compañía utilizan los componentes que están bajo la sombrilla de Jakarta. Entonces, por eso ustedes van a ver que Jakarta tiene en el comité como miembro a gente de compañías como Scala, gente de Spring, gente de Oracle, gente de Payara. O sea, todo el mundo, todo el interesado en que esta plataforma siga viviendo, entonces está en el comité. Entonces, ahora le están poniendo, veo que las cosas están más rápido, porque en un momento hay muchas de estas cosas que ya se han desarrollado. Sin embargo, no para hacer un lanzamiento tienen que pasar una prueba de compatibilidad o lo que ellos le llaman un TCK o un TC15 eso es una prueba. O sea, cada vez que se hace una versión de esto, entonces, bueno, ya tenemos la versión lista. Ahora, quienes la van a implementar, que son los vendors, o sea, las empresas interesadas, por ejemplo, Red Hat con JBoss, EA y Wildfly, Open Liberty, el mismo Oracle con WebLogic y Tonka. Entonces, ellos tienen ahora que hacer prueba de compatibilidad con esa versión. Entonces, a eso es lo que ellos le llaman los TCK. Entonces, yo entiendo que va a seguir esa parte de esa rapidez que yo estoy viendo en los últimos tiempos de que ellos se están poniendo la pila. Va a continuar este año y esperemos de que no sea necesario cambiar la fecha de release de Jakarta E11 y que se dé o a finales de este año o al principio del que viene. Bien, entonces ya básicamente esos son que también otro asunto que vamos a ver en Java en el 2023 es el lanzamiento de JDK 20 que viene en marzo. Fíjense que aquí lo que yo estoy mostrando son las funcionalidades nuevas. Tú dirás, Eury, pero fue lo mismo que tú mostraste en el anterior. Fíjense que aquí cambia. Aquí dice que es la segunda vista previa. En el otro dice que es el cuarto. Aquí en la parte del memory API de la parte que va a reemplazar a JNI, dice que el segundo. Entonces, ya para JDK 21, que es el próximo LTS, que eso en septiembre, yo entiendo, aunque todavía no he visto, todavía las informaciones no están disponibles de si esto ya va a estar en formato final en la versión 21, pero eso es lo que se espera. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, algún aporte que quieran hacer. Como les decía, esto es un conversatorio y bueno, cada uno de ustedes son personas que tienen bastante experiencia, pueden hacer los aportes que ustedes consideren. Bien, bueno, pues si no, nadie tiene alguna pregunta o algún comentario, yo voy a continuar. Otro asunto que yo estuve analizando fue la popularidad del lenguaje.
Y para esto yo me basé en algunos índices que yo utilizo, principalmente este. ¿Qué me dice este? Bueno, ahora mismo en febrero, Java desde el año pasado bajó al 4º lugar. Eso no se veía, hacía mucho que no se veía de que Java estaba fuera de los 3 primeros lugares. Sin embargo, ha pasado, o sea, algo interesante de que C++ y C como tal han pasado al 2º y al 3er lugar. Para entender estos índices, hay que darse cuenta que ellos mencionan que ellos toman ese ranking, ellos lo hacen basado tanto en la búsqueda en los diferentes buscadores, Google, Bing, Yahoo, Wikipedia, YouTube, la cantidad de libros, artículos, la línea escrita, la línea de código escrita en cada uno de esos lenguajes. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que ellos toman en cuenta para hacer ese ranking. Otro que yo estuve analizando fue que este es lo que le hace un análisis a los repositorios que hay en GitHub. Fíjense aquí, en este caso, Java está en 2º lugar, en 3º está Python. Igual tiene sus reglas para uno poder entender eso, para poderlo entender y hacer comparativa, hay que entender las reglas que ellos tienen. O sea, ellos sacan la cantidad de repositorios activos, la cantidad de pull requests que se le hacen, o sea, la cantidad de fork, los ISOs abiertos, todo eso. O sea, un sinnúmero de vamos a decir, de estadísticas que ellos toman y entonces luego la unen. Y de ahí sacan su ranking. Otro, bueno, yo estaba analizando, este me pareció bastante interesante. Déjame ver si encuentro por aquí el de JetBrains. Ok. Este me pareció interesante. Este salió, esta es una encuesta que JetBrains siempre hace a mitad del año. El resultado salió a finales de diciembre, creo que empezando el año. Y ellos hacen una comparativa de cómo están los lenguajes en los últimos 12 meses. Creo que por aquí hay unos datos bien interesantes. Fíjense que, o sea, esto me parece interesante. El lenguaje favorito, mucho el Python un 20%, Java un 16%, JavaScript un 9%. Pero entonces fíjense aquí, el menos favorito, por ejemplo, JavaScript 16%, Java 15%, C un 10%, PHP y así por el estilo. Aquí ellos hacen una comparación de los lenguajes basados en las edades. O sea, qué tanto lo usan de diferentes edades. O sea, le voy a pasar el enlace por si después quieren verlo al paso. Solamente yo le estoy dando un vistazo. Sí, Edwin, pidiéndote disculpas, tenemos una pregunta. Sí. No, es correcto, Pedro. O sea, sí, bueno, sí. Por lo regular, migrar a una versión superior tiene su ventaja. Y en ese enlace que yo le pasé, el costo de no actualizar Java, ahí se especifican. Por ejemplo, Java, a medida que o sea, a medida que sale el nuevo release, un código que fue escrito en una versión, vamos a suponer ya en Java 8, se va a ejecutar más rápido en una versión Java 17 o una versión Java 21. Porque se han ido mejorando los algoritmos, hay muchas cosas que van cambiando en el JVM y esto hace que el código sea más
sea más óptimo, o sea, haya más optimizaciones en JVM. Entonces, eso que tú mencionas es una venta. Vamos a suponer, o sea, tú quieres, bueno, vamos a migrar al próximo DTS para no pagar licencia. Sí, yo entiendo que es válido, pero además de eso, tú estás ganando en rendimiento, está ganando en que tiene otros features, o sea, funcionalidades del lenguaje que no tenía anteriormente, y todo eso es un plus. Sí que yo entiendo que sí, o sea, no, en ese caso tú estás ganando, o sea, vale la pena migrar. Muchas gracias. Ok. Ok, pues como le decía, el último que yo estuve analizando fue uno que hace HackerRank. Y ellos lo basan en la cantidad o sea, le estoy haciendo o sea, un recuento rápido de las reglas. Ellos se basan en esa parte, ellos se basan, usted que HackerRank es una plataforma tanto para, mayormente para los empleadores. Los empleadores, uno la utiliza para practicar, pero los empleadores la utilizan para seleccionar candidatos, hacerle entrevista a los candidatos, hacerle prueba técnica a los candidatos. Entonces, basado en la demanda de lo que la persona publican ahí, anda buscando, entonces HackerRank hizo un ranking de cuál ellos entienden que van a ser los lenguajes más demandados en el 23. Aquí Java está en primer lugar, Python en segundo, SQL en tercero, C++ es en cuarto, JavaScript en quinto, y así por el estilo. Entonces, es interesante, hay que verlo. Es interesante porque hay uno escucha por ahí diciendo a personas hablando, no, que Java nada más lo usan los viejos, no, que sé yo qué, entonces, pero lo dicen aquí, o sea, los números lo están diciendo. Dice Luis, dijiste que framework como Spring al final utilizan los componentes Jakarta. Entonces, si una persona quiere aprender Spring Framework, debería conocer primero Jakarta. O podría pasar directamente, o sea, tú puedes directamente enfocarte en aprender Spring. Lo que me estoy diciendo es, por ejemplo, cuando tú haces un controller en Spring, tú estás utilizando, por lo regular, eso corre sobre un servlet. Los servlets son componentes, son API de Jakarta E. Cuando tú haces un REST controller, eso corre sobre JAX-RS. Eso también pertenece a Jakarta E. A eso me refería. O sea, nadie se ha puesto hasta ahora a intentar reescribir componentes porque esos componentes estaban ahí. Entonces, a eso me refería. Pero tú puedes sin ningún problema empezar a aprender Spring, pero sí, o sea, no está de más de que sepa de cómo el componente como tal, por ejemplo, cómo funciona JAX-RS como tal de por sí solo. Por ejemplo, JAX-RS, por lo regular, cuando uno baja un proyecto de Spring Boot, utiliza la implementación que se llama Jersey, pero también está Apache CXF, pero también está RedEasy, que es el de Red Hat. Entonces, esa cosa sería bueno conocerlo, pero tú pudieras sin ningún problema empezar a aprender Spring. Igual, si quieres. ¿Ah? Ahí, para complementarte un poco, lo que pasa es que son como filosofías diferentes entre uno y otro. Mientras, por ejemplo, como tú estás explicando, mientras Jakarta trata de ser independiente del vendor, de quien implementa, lo que te da los esquemas y tú tienes librerías que se montan sobre ese esquema, ¿me entiendes? Y en teoría, si tú tienes un servidor de aplicaciones, que tú sabes que con los temas de los
dockerización. Casi toda la mayoría de las cosas se están haciendo embedded ahora mismo. Tú lo que el espíritu es que no importa donde tú lo mueves, lo montes, en teoría debe de funcionar igual. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Spring que viene del framework de Spring para atrás, ¿verdad? Casi 2003, 2002, por ahí. Lo que ellos tienen es su ecosistema, que al día de hoy ellos son compatibles y que en teoría tú puedes agarrar un jar, un WAR de Spring y montarlo en un servidor de aplicaciones, vamos a llamarle JE o Jakarta E ahora, debería de funcionar así, pero el enfoque de Spring al final es que ellos están muy integrados con sus librerías, ¿entiendes? Y trabaja mucho el concepto de estereotipo, trabaja mucho con temas de interfaces, las anotaciones y cómo el Spring Boot de manera automática se autoconfigura, que es lo que nosotros tenemos con el Macro Profile y con todas estas especificaciones que realmente han sentido la presión de Spring y se han llevado a ese punto, porque los que somos más viejos sabemos lo complejo que era comenzar a configurar un proyecto desde cero, cuando ya eso ahora casi es nulo, ¿entiendes? Que esas son cosas que se van cogiendo de uno y otro. Entonces, como dice Audrey, tú lo que debes de elegir es un lado y comenzar a tal vez a formarte en ese punto. Bien, o sea, la pregunta que me hace con WebLogic específicamente no te la puedo responder. Tengo tiempo que no utilizo WebLogic. Ahora, el código que tú escribiste en Spring con Java 8 debería correr sin problema en un Java 17, pero no estoy seguro de que corra sobre un WebLogic 12, porque no, o sea, porque tengo mucho que no lo utilizo. Pero Euder, sí, yo tampoco sé la pregunta por la respuesta, porque habrá que buscarlo, pero al final cada servidor de aplicaciones va a certificar una versión. Exacto. Y si por ejemplo, en el caso de WebLogic, si WebLogic no sube con Java 17, entonces no te va a desplegar, tú no vas a poder desplegar la aplicación. Entonces, ese sería el primer requisito, ver si WebLogic sube con Java 17. Sí. Soporta Audrey, y si está trabajando de frente con Jakarta, si es compatible, si tiene los cambios de espaciado de nombre, porque también si ella se quedó atrás, estoy hablando de la ignorancia, si ella no se quedó en la actualización y tú tratas de subir un WAR con la nueva empaquetamiento, pues te va a reventar, ¿me entiendes? Exacto, Entonces, sí, eso pasa también. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta o lo han analizado ese punto. Cuando estamos trabajando sobre un servidor de aplicaciones, el servidor de aplicaciones ya de por sí trae un sinnúmero de especificaciones. Por ejemplo, por eso ustedes se dan cuenta que en el PON del proyecto lo ponemos como provider. O sea, la librería está ahí para compilar, pero cuando me haga el despliegue, yo voy a utilizar el que tiene el contenedor Java E que estoy utilizando. Entonces, en ese caso, también hay que tomar eso en cuenta de que si tú, por ejemplo, te compiló, tú hiciste algún cambio, pero cuando tú subes, la librería que tiene el servidor WebLogic no es compatible con la de proyecto, también tú vas a tener problemas en tiempo de ejecución. Te pudiera compilar, pero el caso específico de WebLogic no lo conozco realmente. Esa sería una tarea interesante. Si está en el grupo y logra hacer alguna prueba, por favor nos deja saber para nosotros, o sea, para que los demás también estemos enterados sobre eso. Bueno, creo que no llegué a descargarlo. No. Este también es otro de HackerRank, pero creo que no llegué a descargarlo. Déjame una cosa. Bueno, no lo tengo, pero el tema anda por ahí mismo, de que
Java está entre los primeros lugares también ahí en ese último que íbamos a mostrar de HackerRank.